Presidenta, para cerrar, alguna inquietud. A mí no me corresponde divulgar las responsabilidades políticas que pueda asumir cada señor parlamentario. Es su decisión y su autonomía. Y soy consciente, como usted lo ha dicho, señora congresista Marisol Espinosa, de que el otorgamiento de la cuestión de confianza se ha hecho sometido al reglamento y la Constitución, obviamente. Pero también hay cuestión de confianza sostenida en una petición. Y esa petición es producto también de un apego a la Constitución y el reglamento. ¿Correcto? Lo segundo, usted, señora presidenta, planteó en su participación de que hay temas que no han sido regulados en las propuestas, por ejemplo el tema de exclusiones, ¿no?, que son muy injustas, muy arbitrarias, y yo solamente debo responderle que el Ejecutivo no tiene el monopolio de la iniciativa normativa. O sea, también los señores parlamentarios en el curso del debate puedan adjuntar alguna propuesta o mejorar o corregir. Entendemos que es su responsabilidad también, ¿no? Lo otro, un tema que ha quedado suelto, que no lo acabó de explicar el señor Tuesta, es en el tema de los comités distritales y provinciales. A la fecha tiene el carácter de obligatorio. Sin embargo, en la propuesta que hemos alcanzado no existe, y no existe porque se lo está excluyendo. Lo dije ahí y lo reitero ahora. Justamente porque se está proponiendo que sean los propios partidos u organizaciones políticas quienes en sus estatutos o reglamentos internos dispongan dónde y cuándo pueden establecerse los comités digitales o provinciales. No es que estén siendo vetados o excluidos. El otro aspecto, el por qué el 0.075 y no el 4% que está vigente. Y ayer me lo preguntó la señora Alcorta con precisión, no está. Miren, las agrupaciones políticas eligen 378 autoridades regionales, entre consejeros y gobernadores, y se eligen 12.588 autoridades municipales, entre alcaldes provinciales, alcaldes municipales y respectivamente regidores, y sumado a ello los 130 parlamentarios. O sea, global son 12.588, global son 13.099, y eso tiene coincidencia con el 0.075 que estamos alcanzando como propuesta, que más o menos, teniendo como sostén lo que es la participación en las elecciones generales del 2016, equivale a 14.000. El otro aspecto es relacionado a los invitados. Lo decía el congresista Iberico, ¿no?, que por qué no esto se abre también para los militantes, o sea, no solamente para los no militantes. Eso puede ser perfectamente regulado. Pero también una duda que planteó también el congresista Violeta: ¿y por qué no se cierra? Es que es condicional. El partido, si quiere, coge un quinto como invitado, si no, no. O sea, esto tiene que ir dentro de la regulación interna que pueda alcanzar cada agrupación político partidaria. Lo otro es, ¿por qué son obligatorias las elecciones internas? Y yo me pongo en la respuesta en la fase crítica. Y si no fueran obligatorias las elecciones internas, ese temor que lo advirtió en su momento el congresista Arana, ¿no?, y con un hecho que le había acontecido en su partido, que pudieran en las elecciones internas hacer un cargamontón con personas ajenas y hacer ganador a quien no se quiere. Las elecciones obligatorias en las internas son a nivel país, cual si fueran elecciones ordinarias, y votan en la misma mesa de sufragio en la cual van a votar ya en las elecciones habituales. Y el último tema, presidenta, recogí un artículo del diario La República de algunas semanas. Miren, en España hay 4.772 partidos políticos. 4.772. ¿Cuántos votantes tienen? 28 millones. En el Perú son 24 millones. Y tenemos 24 partidos. Y el hecho de que en España haya en estos momentos 4.772 partidos políticos ha puesto en crisis el sistema. No, o sea, hay interés y hay salud democrática. Pero obviamente es la realidad de España. Y no queremos una atomización de partidos políticos. Lo que queremos con la propuesta que estamos alcanzando es que haya partidos políticos que tengan constancia, que tengan perdurabilidad, que tengan dinámica y que hagan vida política. Y que no solamente, como alguien lo ha observado y reclamado a su vez, de que no solamente pues estén atentos a las elecciones, sino que realmente, como en otros países, ¿no?, un gabinete en la sombra. O sea, que haga paralelo de la función ejecutiva, que no la tenemos hoy en día. Aquí se planteó una iniciativa normativa por el congresista, si no me recuerdo, Pedro Laichea, que sugería de que los candidatos presidenciales a su vez se conviertan que encabecen las listas del Parlamento. Y cuando revisamos la argumentación nos pareció bastante sólida, porque decía que ese gran debate político que se da a través de los medios
¿Por qué no se traslada y se da el gran debate político también en el Parlamento? O sea, no... Una pequeña interrupción, ministro. Eso ya fue aprobado por este Congreso, es una reforma constitucional. Tenemos paralizado ese debate por un solo artículo de la Constitución, pero en las relaciones ejecutivo-legislativo, que hacía un proyecto paquete de estas reformas, esa que usted menciona, esta comisión ya lo ha aprobado. Diciendo que no se ha aprobado, sino que lo estaba trayendo como una referencia histórica de cómo reforzar la dinámica, la vida política, para la cual está predeterminada toda organización, que no solamente como un espacio administrativo, sino para realmente darle dinamismo a lo que es la actividad de gobierno, y no solamente desde el ejercicio, sino también desde el no ejercicio. O sea, esa es la vida política. Presidenta, finalmente reiterarle mi predisposición como ministro de Justicia y responsable de impulsar estas 6 reformas de carácter electoral, de poder participar cuando usted lo considere conveniente en esta comisión y en los grupos de trabajo. Le agradecemos mucho su participación y lo invitamos a retirarse cuando lo estime conveniente. Como usted es congresista, además siempre es bienvenido a este debate, seguramente que nos va a seguir acompañando. Gracias. Suspendemos brevemente la sesión. 1 minuto. Recomienda. Si vives en zonas cercanas a los cauces de ríos, debes tomar las siguientes precauciones. Busca un local protegido y almacena agua, alimentos no perecibles y herramientas como palas y picos. Verifica cada cierto tiempo el estado de lo que has almacenado. Organízate con tus vecinos para vigilar y alertar a la comunidad en caso se presenten caídas en las quebradas. Usa campanas, megáfonos o silbatos para realizar la alerta. Prepara una maleta o mochila de emergencia que contenga linterna, mantas, ropa, radio, pilas, fósforos, velas y botiquín de primeros auxilios. Identifica las zonas de seguridad, rutas de evacuación y centros asistenciales. Encuéntranos en @CongresoPerú, /Congreso Perú. www.congreso.gov.pe. Congreso Televisión. Información confiable. Financiamiento público que da el Estado, no los aportes privados. Y que, claro, entendemos que guarda relación con la posición que tiene el Jurado de Paridad y Alternancia, porque no solo un artículo que nombre la paridad y alternancia va a poder lograr que mujeres puedan acceder a la política. Hay políticas transversales que seguramente el Estado debería implementar, y el Código Electoral no solo se circunscribe a un artículo de paridad y alternancia, sino también aborda el acoso político, y consideramos que también podría estar introducido en el tema de financiamiento, porque además él mencionó que le parecía una propuesta que de repente era poca, al 10%, pero en el artículo se establece que es al menos el 10%, puede ser más, y es más en buena hora. En relación al financiamiento, actualmente las actividades proselitistas tienen un tope de 250 UITs y la propuesta del organismo electoral es bajarla, pero no bajarla al mínimo, porque también entendemos que si el Estado le exige a los partidos políticos capacitación, formación, comités partidarios permanentes, actividad proselitista, eso tiene un costo. Entonces no podemos desentendernos o dejar desvalidas las organizaciones políticas desconociendo que requieren financiamiento privado. Entonces, no se mantiene la línea de las 250 UITs para actividades proselitistas, se hace una reducción que consideramos razonable. Y en el tema de democracia interna, a la cual hizo mención la señora presidenta, efectivamente sí es necesario que tengamos presente que cualquier reforma que se dé hasta abril del próximo año va a requerir que se haga vía reglamentos algunas precisiones, sobre todo respecto a la línea de tiempo de democracia interna, cual fuera la propuesta que finalmente el Congreso apruebe.
porque cualquiera de las alternativas va a necesitar que si hasta abril del próximo año se hace alguna modificación, el jurado tenga un plazo razonable para emitir los reglamentos y hacer una línea de tiempo de la democracia interna, para tener estas actividades que corresponderían a la convocatoria, la presentación de candidaturas, las tachas, la absolución de controversias, que somos respetuosos en que en una primera instancia debe ser el Tribunal Electoral o el Comité Electoral de la organización política, porque es un organismo autónomo. Ya la participación del jurado es si hay alguna situación que resolver en segunda instancia, pero la autonomía se da al Tribunal Electoral de la organización política. Y así como en elecciones, como por ejemplo las que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio, que son elecciones municipales complementarias y no se ajustan al cronograma electoral vigente, y el Jurado Nacional de Elecciones hace una línea de tiempo, hará lo propio con la línea de tiempo de democracia interna que finalmente se determine o se tenga bien aprobar. Una pequeña interrupción a la doctora Clavijo. Congresista Salgado. Sí, doctora Clavijo, si mal no entendí, usted lo ha dicho ya en 2 oportunidades, en esta potestad de los partidos políticos de poder determinar con su reglamento qué clase de elecciones internas, lo único que van a decir es que no tengamos afuera excluida a quien puede vigilar, que sería la OMPE, ¿no es cierto? Ya, ¿correcto? OMPE y jurado. Ya. En ese mismo sentido, hemos entendido de que si son elecciones internas abiertas o cerradas, es potestad del partido político. ¿Entendido? Así es. Correcto. Es facultativo elegir la opción A o la opción B. Así es. Si es así, y nosotros llevamos a cabo nuestras elecciones internas, y dentro de esas elecciones internas, porque está equivocado el doctor Tuesta si cree que nosotros podemos llevar un candidato e imponerlo como partido político y luego a los otros ponerlos en elecciones. Eso es imposible. Entonces, llevado a nuestro reglamento interno, si salen 3 mujeres en un departamento donde solamente hay 3 cupos, tendrán que respetarnos a esas 3 mujeres. Nosotros no podemos por alternancia ponerle un varón y quitarle a lo que ha ganado en elecciones democráticas. Y en otros donde solamente tenemos 5 y salen adelante 3 varones y luego 2 mujeres, no puedo ponerla a la mujer que ha ocupado el 4º lugar en el segundo, porque en elecciones 3 varones han salido primero que estas 2 mujeres. O sea, así nos hemos llevado durante todo este tiempo. Yo no sé cómo pretendemos, por el ánimo de la alternancia o la paridad, pretender quebrar lo intrínseco del sistema democrático. Si estás en un determinado sitio y has llevado a votación y te dicen son A, B, C, tú tienes que respetar A, B, C, porque si no, estás violando la propia democracia. Gracias, señora presidenta. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Sin querer entrar a debatir sobre el segundo punto, que entiendo, usted misma ha dicho que vamos a discutirlo después, ¿no? El de paridad y alternancia más que ahora, porque entiendo ahora estamos discutiendo lo de democracia interna, y que creo que sí es importante tener mesas previas de trabajo, de discusión. Justo le aclaraba la congresista Salgado que el desayuno que hubo era solo para quienes ya estaban convencidos de la paridad y la alternancia, y que ahora toca precisamente por eso, pues, Luz. Pero toca ahora precisamente más bien mesas de trabajo para poder discutir todas las implicancias que hay, quienes estamos acá, a ver si podemos llegar. Mi duda, presidente, era más bien sobre una cosa anterior que no es para el debate de ahora, sino yo he entendido a la doctora Clavijo que la propuesta del jurado no es supervisión. O sea, entiendo que hay un cambio en el código del jurado, y es que ya no son las 3 opciones, sino serían 2, ¿no es cierto? Es decir, se elimina la modalidad de delegados en la propuesta del jurado, y el jurado también plantea que la participación de los organismos electorales es obligatoria y vinculante, es decir, no es de observación externa o de asesoría como era hasta ahora, sino que la propuesta que viene del jurado plantea más bien que su participación es obligatoria, y que los resultados de cualquiera sea la elección interna, sea abierta o sea cerrada, son vinculantes y son comunicados directamente con OMPE y con jurado. Eso es lo que estoy entendiendo para tener la claridad de que hacia ese lado está caminando el jurado. Gracias, doctora. Doctora Clavijo.
Claro, sería una especie de financiamiento público indirecto, ¿no? Porque se estaría justamente cubriendo esa organización. Ahora, el tema justamente del orden que manifestó la señora Conchita Salgado es en relación a si las elecciones son uno por uno, ¿no? Si son candidaturas individuales, pero el proyecto del jurado también prevé que tengan la posibilidad de que se hagan por listas, y si es por lista, ya el orden de las tantas listas, claro, de las tantas listas que pudiera haber en ese partido, sí podría ya tener preestablecida esa paridad y esa alternancia, para no digamos, doctora Clavijo, tenemos dos interrupciones. El congresista Ibérico había pedido antes la interrupción del congresista Costa sobre otro tema. Entonces, congresista Ibérico. Sí, justamente yo propuse, no respondió lamentablemente el doctor Tuesta sobre esa posibilidad. En lugar de que el elector, el día de las primarias, vaya a escoger entre una dispersión de decenas o centenares de nombres de candidatos, los partidos lo que podrían hacer es que se inscriban listas. Por ejemplo, el partido X en Cajamarca. En ese partido se presenta 1, 2, 3, 4, 5, sin poner mucha restricción, me refiero, ¿no? Para que los propios militantes arman sus listas. Y en esas listas sí se puede hacer la alternancia y la paridad de género. Y el elector ya va un poco a elegir una lista y no un nombre donde un candidato puede tener el número 175. ¿Y cómo vas a identificar ese candidato? Esa es una alternativa que había planteado, Presidenta. Gracias. Congresista Costellano. Gracias, Presidenta. La pregunta es la siguiente. Entiendo que ustedes sugieren unas elecciones internas organizadas por la OMPE. Que son elecciones a las que, digamos, los votantes van voluntariamente. Usted ha dicho que son elecciones voluntarias. Y si participan solo los afiliados o también el público en general, es una decisión de cada partido. ¿Cómo va a ser la OMPE para organizar unas elecciones que son simultáneas y en algunos casos solo votan los militantes y en otros casos vota el público en general? ¿Cómo es eso posible? No, es que estas elecciones van a ser no organizadas por los partidos, sino por la OMPE. Y la propuesta dice que son además simultáneas, o sea, el mismo día son a nivel nacional. Entonces, si queda para los partidos decidir si esas elecciones son solo, en ellas solo participan los afiliados o participa también el público en general, si cada partido tiene una opción diferente, ¿cómo va a poder realizarse una elección de esas características? Claro, quizás la consulta está en relación a cómo se podría organizar la gente y la OMPE para tener los padrones ordenados, ¿no? Y justamente el secreto es ese, los padrones que previamente van a estar establecidos y se va a poder organizar una elección sabiendo previamente cuál es el universo de electores. Ese día se sabrá qué partidos tienen elecciones solo con afiliados y se organizará la elección para esos partidos solo con afiliados, y aquellos que tienen elecciones abiertas de afiliados y no afiliados previamente ya tienen un padrón electoral. Las personas que ese domingo se despiertan y conociendo a los candidatos y desean tener una participación en la jornada electoral se han inscrito previamente. No es una decisión improvisada ese día, ¿no? Ya están previamente empadronados, por eso hice la tingencia de que era importante que en cualquier contexto la participación de los tres organismos como sistema sea vinculante y sea obligatoria, para que cada uno cumpla su rol y se pueda organizar de la mejor manera. Congresista Costa. Si ustedes en realidad están preparadas para la lógica de una elección de una elección primaria, ¿no? Igual que la propuesta que nos hace el señor Tuesta, ¿cómo están viendo, digamos, quiénes son los candidatos a esa elección interna? Si esa elección interna en realidad es una elección interna en base a los candidatos seleccionados por el partido, o sea, son 5 plazas, son 5 candidatos del partido, que el partido a través de sus decisiones internas y sus estatutos decide, estos son los 5.
o si la elección interna, además de ser una selección en qué orden van, también es una elección interna de alguna manera. Entonces, si hay 5 plazas, pueden haber 25 candidatos para cubrir esas 5 plazas. Entonces, yo no sé si ustedes lo tienen claro. Yo hice la pregunta al señor Tuesta, no la ha podido responder todavía, pero son 2 criterios distintos, ¿no es cierto? En una es Por lista. escoges, esa es una alternativa distinta a la por lista, pero digo, en un caso el partido te dice, para esas 5 plazas estos son los 5 candidatos, y el elector lo que decide es quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va cuarto y quién va quinto, con paridad y alternancia, que complica un poco las cosas, y con invitados, que también lo complica. Pero digamos, ese es el muñeco que hay que armar. Distinto es tener para 5 plazas 25, 30, 45, 80 candidatos, como podría ser el caso si, además de ser, digamos, la prerrogativa que tiene el elector es escoger el número de orden, también es una elección interna para escoger a los 5 que van a representar al partido. Congresista Costa, muchas gracias. Me han pedido interrupciones también la congresista Letona y la congresista Espinosa, pero antes de darles esa interrupción me gustaría tomarme un minuto para incluso presentar no solamente lo que en la exposición de motivos y en lo que se ha sustentado aquí y en los medios de comunicación por parte de la Comisión de Alto Nivel con respecto a que lo que ellos buscan es que sea el ciudadano el que determine el orden de los candidatos que luego en lista bloqueada y cerrada van a ir a la elección general, que es precisamente lo que se busca. Si nosotros planteamos, incluso nos han presentado lo que sería la cédula de votación, que incluye solamente a un candidato al Congreso del universo de los que se vayan a presentar, y por eso poníamos un aproximado que, por ejemplo, en Lima podrían ser 13.000 candidatos al Congreso, y de esos 13.000 el elector escoge a uno, porque esa fórmula ha sido pensada en empoderar al ciudadano para que determine, más allá de las cúpulas partidarias, que es el término que han empleado incluso, quién debería ir, y esos candidatos no sean impuestos, sino, estoy usando los términos por si acaso del proyecto de ley, no son míos, porque eso legitimaría al candidato vía decisión soberana en una elección obligatoria, y eso es lo que no tiene pues precisamente en el debate, que no logramos en realidad entender cómo se compatibiliza esa decisión del ciudadano con una lista paritaria, alternada, y además con la información necesaria y la propaganda suficiente para que la ciudadanía se informe. Creo que son precisamente los temas que nos llevan a la reflexión, al debate, y donde tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para poder generar un texto que pueda estar finalmente siendo puesto a votación. Congresista Letona y luego congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Simplemente para traer a colación la exposición de nuestros 2 invitados que aún permanecen en el hemiciclo, y es que cuando se les invitó en la primera oportunidad y en el reiterativo que remitimos ayer, se les pidió justamente comunicar a la comisión, informar a la comisión respecto del costo que significaría implementar la propuesta formulada a la que se refiere el proyecto de ley 4188. Y sin embargo, luego de las exposiciones, al menos que yo haya salido, pero no he visto, no he escuchado a ninguno de los invitados informar cuál es el costo, si hay un costeo de cuánto nos va a costar a los peruanos, de ser el caso de aprobarse el proyecto de ley como está, que es un tema que no podemos dejar de analizar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Letona, congresista Espinosa y luego congresista Tuc. Aprovechando la presencia de quienes tienen experiencia tanto en el Jurado Nacional de Elecciones como en la OMPE, una de las preocupaciones, se supone que mediante este mecanismo se va a empoderar a la ciudadanía, pero no olvidemos que también en el otro mecanismo que hemos tenido hasta hace poco, es la ciudadanía la que elige y determina el cupo que va a ocupar cada candidato. O sea, ese mecanismo ya está siendo utilizado por toda la ciudadanía. Pero bueno, ahora vamos a las internas. Las internas van a determinar quiénes van a ocupar, si hay 5 puestos. ¿Quién va a ser el 1? ¿Quién va a ser el 2? ¿Quién va a ser el 3? ¿Quién va a ser el 4? ¿Y quién será el candidato número 5? Todos por votación
ya sea de afiliados o con militantes o personas que vengan ciudadanos, en general abierta. Una vez determinada esta elección, se cierra y es motivo de cancelación del partido político si no cumple y no respeta, o sea, es un motivo de salida del partido si no cumple y si no respeta esta elección. ¿En qué momento hacemos, incluimos la paridad? La alternancia, porque ya la lista está votada, está oleada y sacramentada, no puedes abrirla, porque si la abres es un motivo de salida. O sea, de salida significa de salida del sistema, de cancelación del partido político porque vulneró la democracia interna. Entonces aquí hay una trampa o algo que tenemos que definitivamente aclarar cómo va a ser el mecanismo para que no hayan después interpretaciones, porque claro, bueno, esa es una decisión que la va a tomar el partido. El partido A va a tomar una decisión, el partido B otra decisión, el partido C otra decisión. Y no van a ser los mismos parámetros para medir a los candidatos. O sea, unos candidatos se van a presentar en elecciones abiertas con participación de ciudadanía y militantes, y otros se van a presentar también como militantes. Entonces, ¿cuáles son las reglas de juego? Tienen que ser reglas de juego. Si estamos hablando de democracia y de fortalecer los partidos políticos, reglas de juego claras, iguales para todos. Creo que ese es uno de los temas que sí me gustaría saber cómo lo han pensado, porque si ya está diseñado así, que vamos a elecciones y ahí no se puede, lo que resulte, no podemos modificar cómo diseñamos la paridad, la designación, o como decía, bloqueo de la lista para el partido de determinadas cupos, 1 o 3 o 5, pero ahí justo empieza ya la arbitrariedad y empieza también los cuestionamientos, o empiezan factores distorsionantes del proceso de elección que justamente ya habíamos logrado superar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Tucto. Gracias, presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo en este mecanismo, obviamente, ¿no?, de elecciones internas, teniendo en cuenta pues que las internas, como su nombre propio dice, internas, obedece pues a las decisiones internas de los partidos, y quienes tienen que decidir el aspecto interno son internamente los partidos políticos. Si las elecciones internas sirven para designar los candidatos, el orden o la paridad, como se dice, las elecciones ciudadanas serían las elecciones generales. Pues esas son las elecciones ciudadanas, abiertas, totalmente abiertas, que se da cada 5 años para saber en qué orden o con qué orden están inscritos o van a estar en el orden que van a estar los congresistas y los puestos de los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, también nos preocupa como estas elecciones internas que se pretende convertir en una elección general más, pues es un alto costo más. ¿Cuánto se va a cuantificar? ¿Cuánto cuesta esto? Doble esfuerzo, doble movilización, doble campaña política, ¿no? Porque en las internas nada más yo he tenido particularmente una experiencia no muy buena en las internas en mi región. Sí me ha costado bastante esfuerzo, porque los recursos no solamente es dinero, también es tiempo, esfuerzo, recursos materiales, logísticos y recursos humanos. Casi como la elección general, ¿no? Prácticamente igual. Entonces, para mí, acá hay una elección, o dos elecciones, una elección interna, y las generales son dos elecciones generales, ¿no? Yo le digo, ¿por qué? Porque si ya lo vamos a legitimar, para legitimar esto, pues si lo estamos legitimando con las elecciones generales, no habría sentido una elección de este tipo. Hay que dejar a los partidos que resuelvan sus problemas internamente y que elijan a sus candidatos, el orden y todo. En el tema de la paridad, ¿es deseable la paridad? Es deseable tener, si es posible tener todas mujeres, como en algunos distritos el Frente Amplio ha propuesto en Huánuco, en algún distrito, donde el alcalde postulaba era varón y todos los regidores mujeres, ¿no? Bueno, es deseable porque en ese distrito ha habido predisposición de las mujeres a participar. Pero no se puede forzar en realidad, ¿no? En otros distritos, por ejemplo, mi hermano ha postulado al distrito Vilgomarca,
y de alguna manera he estado cerca y he visto el problema en conseguir candidatas mujeres. 30% de la cuota de género, cuota de mujer. Hemos tenido que buscar casa por casa, suplicarle a las señoritas, a los jóvenes para que puedan participar. En el caso que esta hubiera ganado, o este alcalde ganaba las elecciones, entonces esta chica que no tiene la formación, que no conoce el tema, está por una cuestión de súplica, de por favor, el tema ese no se hubiera desempeñado como tal. Entonces lo que yo pienso que la legislación tiene que proponerse, más que forzar con números, con porcentajes, sino lo que tiene que es legislar para crear las condiciones para que la mujer se desarrolle en el país. No sé, otros mecanismos de participación, digamos propaganda política, qué sé yo, ¿no? Para que las mujeres del país y los jóvenes se animen a participar en los partidos políticos. Gracias, presidente.